Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube Un Venezolano en Forma, en la que voy a tratar un tema que constituye más que una simple solución, un conjunto de propuestas complejas que representan, tanto en la teoría como en la práctica, una solución general para la crisis económica que está viviendo Venezuela, y no es un secreto para nadie, no se puede negar. Hablo de las propuestas planteadas y presentadas por el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, una de las empresas que, o mejor dicho, la empresa que más le ha generado y le ha contribuido al venezolano y al consumo interno de Venezuela, porque es una empresa privada que ha sabido cómo canalizar las divisas, los recursos y los insumos para producirlos en demasía y saber cómo distribuirlos. No trato de alabar a Empresas Polar, simplemente me refiero a Empresa Polar o a las empresas Polar como un referente de primer nivel en en cuanto al consumo interno de Venezuela. Y es que al hablar de Empresas Polar nos referimos inmediatamente a que esta constituye la principal fuente de consumo del venezolano. Entonces, si allí estuvo la clave para entender y para brindar a Venezuela o brindarle a Venezuela una gran bonanza en cuanto a los productos de primera necesidad, los alimentos, mejor dicho, los alimentos de primera necesidad, entonces allí está la solución a la crisis económica en Venezuela, no la solución completa, sino una parte de la solución, porque gran parte de la solución al problema la tiene el gobierno venezolano. Entonces, estas propuestas que Lorenzo Mendoza ha planteado, que de hecho planteó, pero ahora las ha modificado un poco, adaptándolas a la realidad de Venezuela, nos ayudará a entender qué realmente quiere la empresa privada para Venezuela y cómo se pueden aplicar todas y cada una de esas medidas que ha planteado Lorenzo Mendoza. Y es que él mismo, Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, ofreció una rueda de prensa el martes 2 de febrero de 2016. En ella realizó propuestas para reactivar el aparato productivo nacional en Venezuela. Mendoza afirmó que en 2014 ofreció 12 propuestas que siguen vigentes. Si hubieran sido atendidas, probablemente tendríamos una situación muy diferente el día de hoy. Eso dijo Lorenzo Mendoza. También destacó que empresas como Alimentos Polar son 18 veces más productivas que las importaciones del Estado. En ese marco, Mendoza hizo 7 propuestas al Ejecutivo Nacional para reactivar el aparato productivo nacional en Venezuela, y estas son las 7 propuestas presentadas por Lorenzo Mendoza. La primera, y con esto quiero ayudar a entender todas y cada una de esas propuestas. A medida que las vaya mencionando, les iré dando una orientación acerca de lo que significa cada una de estas propuestas y cómo puede implementarse y llevarse a cabo en la práctica. La primera es reactivar el acceso a materias primas e insumos internacionales. ¿Cuál es el estatus de la deuda con los proveedores? Esto lo señala ProDaVinci en un artículo publicado con respecto a estas propuestas que presentó Mendoza. ¿Cuál es el estatus de la deuda con los proveedores? Hay que reconocer la deuda con los proveedores. No se ha cumplido con los proveedores de materias primas que siempre han apoyado a Venezuela y a quienes no se les han honrado sus compromisos. Esto lo dijo Lorenzo Mendoza. Esto no se puede seguir ignorando. El venezolano de a pie está sufriendo, y está sufriendo porque no hay materias primas. Estamos totalmente a la orden en llevar la buena palabra de lo que sea el planteamiento del Estado venezolano con estos proveedores. Recordemos que la deuda que mantiene el gobierno venezolano con los proveedores internacionales es altísima, una deuda altísima de aproximadamente unos 3.000 millones de dólares. Recordemos que esta deuda es lo que representa para Venezuela el pago de lo que el sector de los proveedores internacionales le va a suministrar en insumos. Los proveedores precisamente proveen a Venezuela de insumos para poder producir lo que aquí se consuma. Entonces, el gobierno venezolano no ha saldado una deuda y no ha cumplido con sus compromisos de deuda con respecto a los proveedores internacionales. No les ha pagado la materia prima que ya les ha suministrado, la había suministrado previamente, y por ello hay una parálisis total en cuanto a la proveeduría de estos, digamos, o la provisión de estos insumos. Por ello no hay insumos que están llegando a Venezuela, por ello observamos como no hay insumos en los hospitales, no hay insumos para producir alimentos, por ello hay escasez. La segunda propuesta es muy importante: acceder al financiamiento internacional.
Ante la situación que tiene Venezuela por la caída de los ingresos petroleros y la necesidad que tenemos de abastecer de materias primas y la necesidad de poder abastecer el mercado en distintos rubros, es responsabilidad del gobierno venezolano buscar el financiamiento más eficiente y menos costoso para los venezolanos. ¿Sabrá el gobierno cuál es la mejor manera de hacerlo? Venezuela tiene un problema serio de liquidez y es responsabilidad del gobierno buscar ese financiamiento. Aquí quiero destacar que este es un tema muy polémico, muy controversial, porque ya interfiere en las premisas ideológicas radicales del gobierno venezolano, que mantiene en su psiquis política, en su psique o su psique política, en su psicología, por así decirlo. Me refiero a que el gobierno venezolano constantemente se ha jactado de decir que no va a recurrir al financiamiento internacional porque en la esfera internacional hay organismos multilaterales que son de derecha, que son capitalistas y que no pueden proveerle a Venezuela un financiamiento sin tener que imponerles condiciones de austeridad, condiciones que van a llevar a la ruina a la economía venezolana, más de lo que ya está, lamentablemente, pero que son entes capitalistas que solo buscan enriquecerse, darle paso a las multinacionales aquí en Venezuela, para de esa manera tener capital con el cual invertir y poder allanar el terreno para una intromisión de las transnacionales en territorio venezolano. Por ello, el gobierno no ha aceptado y tampoco aceptará el financiamiento internacional de entes como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, porque alega que son instituciones capitalistas que solo buscan el enriquecimiento y la ruina de los países en los cuales meten la mano, por así decirlo. Entonces, ¿a qué financiamiento internacional se puede recurrir? Sería pertinente que se recurriera a aquellos que alguna vez necesitaron de Venezuela y ahora Venezuela necesita de ellos. Me refiero a aquellos países que gracias al fondo creado en Petrocaribe se vieron beneficiados por el petróleo que se les vendió, que aún no han saldado la deuda total, pero que fue un petróleo subsidiado con descuentos y créditos realmente muy cómodos, y que ahora esos países que lo recibieron, como por ejemplo Haití, como por ejemplo República Dominicana, como por ejemplo Cuba, se vieron beneficiados por ello y que pueden, gracias a esa riqueza creada por ese fondo, pueden ahora utilizar dicho capital o lo que mantienen para poder, a través de Petrocaribe, darle un tipo de financiamiento o una especie de financiamiento tipo feedback a Venezuela, que pueda aprovechar el país para invertir esto en el aparato productivo venezolano. La tercera propuesta planteada por Lorenzo Mendoza es apuntalar la producción nacional. Y es que, dado el quiebre de inventario que tenemos, proponemos la creación de un fondo para la adquisición de insumos, materias primas y repuestos. Que los recursos vayan a la producción nacional, para la producción nacional. No va a importar productos terminados, que es mucho más ineficiente. Que se asignen las divisas a los que pueden hacer de ellas de forma productiva. Y hay cadenas de valor que están rotas y hay que atender esa situación. No se consiguen los productos por falta de materias primas. Esto que señala Lorenzo Mendoza es muy importante. Los inventarios prácticamente son nulos e inexistentes porque el nivel es tan bajo que ya prácticamente es como si no existieran. Entonces se necesita un fondo para poder, con el conjunto de lo que se mantiene en cada inventario, poder integrarlo en ese fondo para que sea el capital inicial que reestructura dicho fondo. Me refiero a que los excedentes de cada inventario de cada empresa privada en cuanto a insumos, poder integrarlos en un fondo y que este sea el inicio de ese fondo para que luego se vaya reestructurando y llenando el tanque, por así decirlo, con la adquisición de insumos, materias primas y repuestos. Pero ¿cómo se van a adquirir? Se pueden adquirir de manera tal que el gobierno y la empresa privada, el sector público y el sector privado lleguen a un acuerdo, se pongan a trabajar juntos y generen lo que yo llamo una alianza de capitales. Me refiero a que el gobierno ponga plata, diciéndolo en términos coloquiales, que el sector privado ponga plata también, que unan capitales, que unan fuerzas financieras para poder precisamente financiar lo que van a importar, para poder pagar lo que van a importar para producir, y a su vez financian conjuntamente, bilateralmente, producen bilateralmente y distribuyen bilateralmente, ya que, como dicen por ahí, en la unión
está la fuerza. Que se asignen divisas a los que pueden hacer de ellas de forma productiva, sí. Que aquellas empresas que están realmente dispuestas a producir para Venezuela se comprometan a hacerlo y reciban esas divisas. Que se reestructuren las cadenas de valor que no existen ya o que están rotas, como dice Lorenzo Mendoza, porque hay parálisis en la producción, hay contracción industrial que devino en una contracción en el Producto Interno Bruto, porque la producción cayó y por ende, lógica, el Producto Interno Bruto también cae. Entonces, recuperar y volver a hacer andar esas cadenas de valor para que de esa manera haya materias primas que se puedan invertir en el aparato productivo, que sean utilizadas para ello. La cuarta propuesta es ajustar los precios de acuerdo con la Ley Orgánica de Precios Justos. Dice Mendoza, esto se habló hace 2 años y medio y ha habido un congelamiento aún peor. Hay un margen de ganancias que está en la ley. Solo pedimos que se aplique la ley. Lo que no pueden es imponer pérdidas, como está ocurriendo en este momento. Tiene que haber una sinceración de los precios. Los costos lo sabe el Ejecutivo. Los piden prácticamente cada semana. Pasan los días, pasan los meses y los años y sigue el congelamiento que destruye el aparato productivo nacional. Este tema de los precios justos es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo porque si bien brinda y oferta precios subsidiados, oferta productos subsidiados que el venezolano aprovecha y se ve beneficiado por ellos, a pesar de que tiene que hacer largas colas durante muchas horas para poder conseguirlos, si es que realmente los puede conseguir. Hay un sector o una parte, el lado o una cara de la moneda que sale perjudicado, por así decirlo. Me refiero a los productores que envían dichos productos a esos centros de distribución donde se venden a precios justos. Los productores tienen un margen de ganancia, tienen una estructura de costos, una estructura de inversión. Y, por ejemplo, a FEDEAGRO le cuesta producir 1 kilo de arroz aproximadamente unos 28 bolívares. Eso es lo que le cuesta, ese es el gasto que tiene que o genera por cada kilo de arroz que produce. Pero el gobierno vende el kilo de arroz a un precio promedio de 8 bolívares. Ese diferencial, ese déficit que hay entre los 8 bolívares en los cuales el gobierno vende dicho kilo de arroz y los 28 bolívares que son el gasto que le representa a FEDEAGRO producir cada kilo de arroz, es decir, la diferencia de 20 bolívares por cada kilo de arroz le genera una pérdida exorbitante. Por cada kilo de arroz, 20 bolívares perdidos, por tomar esto como referencia, son gastos y pérdidas de producción que no cubren ni satisfacen los márgenes de ganancia que ya son previamente establecidos por FEDEAGRO, por poner el ejemplo. Entonces, por ello, los productores no quieren producir porque están produciendo para perder y no para ganar, debido a que esos precios subsidiados son o implican una venta del producto a un precio tan barato que no satisface la ganancia que quiere y necesita percibir el productor. Por ello, existe esta distorsión, a pesar de que si bien se vende muy barato, el pueblo se ve beneficiado, pero los productores no. Y los productores, al no verse beneficiados, tienden a paralizarse. Y si se paralizan, de alguna u otra forma, el pueblo se verá en algún momento perjudicado. Así que si bien beneficia al pueblo por un lado, tiende a afectar al productor, y esto a la larga tiende a afectar posteriormente al mismo consumidor. Entonces aquí es necesario que se ajusten los precios, que no haya tanta diferencia entre el precio regulado y el precio que le cuesta producir cada kilo de cada producto a los productores de Venezuela, para que de esa manera haya equilibrio entre el precio en el cual se vende un producto y lo que le cuesta al productor producir, valga la redundancia, dicho producto o dicho alimento. Entonces, aquí es cuando debe haber una sinceración de los precios, la llamada sinceración de precios. La quinta propuesta de Mendoza es poner a producir a las empresas estatales. Dice, no se está produciendo en las empresas del Estado a los niveles de capacidad instalada, incluso teniendo materia prima. La realidad es que esas empresas no producen. Ese modelo no está rindiéndole a Venezuela. Aquí estamos los empresarios para adquirir esas instalaciones y ponerlas a producir eficientemente, que le den rentabilidad a esas compañías. Si no hay rentabilidad, no van a producir. Y es que esta es la palabra clave en economía: rentabilidad, es decir, una ganancia. Si inviertes en algo, tienes que verle la ganancia. Debe ser rentable, debe ser viable invertir para poder percibir un margen de ganancia acorde a lo que invertiste o incluso mayor. Por ello es que hay rentabilidad. Entonces,
las empresas estatales no tienen rentabilidad y por ello no producen. Es decir, no tienen insumos para producir. Las empresas del Estado no tienen insumos para producir porque ha habido una caída en las importaciones, ha habido una caída en los precios del petróleo que restringió el acceso a las divisas, bajo flujo de divisas, por ende contracción industrial, poca cantidad de insumos para producir. Las empresas estatales y las expropiadas, que ya son del Estado, también han caído en pérdidas y por ello en la quiebra, en el cierre y el fracaso total. Entonces no hay rentabilidad, no hay producción. ¿Qué se debe hacer? Sí, ponerlas a producir, por ejemplo, o por supuesto, pero se les tiene que poner a producir con insumos y esos insumos deben ser ya adquiridos, que no sean productos terminados, porque la importación de productos terminados no es la misma, o esos productos terminados no son de la misma calidad que si son productos generados aquí, producidos aquí en Venezuela con insumos que sí son importados, pero que tienen la mano de obra venezolana. No es lo mismo la mano de obra local que la mano de obra extranjera, ya que no puede satisfacer las necesidades, ya sea alimenticias, de salubridad y de costo y de ganancia para el sistema productivo, porque no es igual, no es igual. Entonces se necesita poner a producir a las empresas estatales y para ello se les debe dotar de insumos. Insumos que, una vez, como lo mencioné, por una alianza de capitales entre el sector público y el sector privado, se pongan a producir. La sexta propuesta de Lorenzo Mendoza es atender el impacto social. Desde Empresas Polar proponemos destinar temporalmente una parte de la producción de los productos de primera necesidad para los proyectos sociales, mientras se activan las empresas estatales, pues la mitad de la capacidad instalada está a manos del Estado. Es decir, la mitad de la operatividad productiva de Venezuela está en manos del Estado. Esto quiere decir que Empresas Polar se compromete a que una parte de las ganancias por la producción de productos de primera necesidad se inviertan en proyectos sociales sin generar un gasto público exacerbado, porque ese ha sido un gran problema de este gobierno. Dilapidar tanto dinero, derrochar tanto dinero en tantos programas sociales que no hay ahorro, que no hay una parte destinada a la reinversión, a producir nuevamente, a reestructurar los niveles de reservas y los inventarios, sino que prácticamente todo se gasta en los proyectos sociales y va destinado al gasto público. Entonces, sí, que haya contribución en los proyectos sociales por parte de Empresas Polar, que la haya por parte del gobierno, pero que no se olviden de que la clave está en ahorrar para poder, en tiempos de vacas flacas, que ya los estamos viviendo, vivir o tratar de llegar al nivel que se tenía cuando había tiempos de vacas gordas. Entonces aquí es cuando se debe generar una política en la que los niveles de los inventarios y las reservas se vayan reestructurando, que se atienda el impacto social, por supuesto, la demanda social, pero que también se atienda la demanda de la economía, que es urgente e inmediata. La última propuesta de Lorenzo Mendoza es recuperar el campo venezolano. Se ha hablado mucho de la recuperación del campo venezolano. Tenemos que fortalecer la producción agrícola en los rubros en los que Venezuela es competitiva. Este país está lleno de extraordinarios productores en materia de café, arroz, maíz blanco. Podemos ser completamente autosuficientes. Con un plan nacional en un periodo corto de tiempo lo podemos volver a hacer. Ahí está la tierra, ahí están los agricultores. El problema de Venezuela no es que los productores agroindustriales nos dediquemos a sembrar el campo. Venezuela tiene productores muy eficientes que si tienen materias primas, pueden volver a producir. Lo que hace falta es que haya insumos para que esos empresarios puedan producir. Prefiero mil veces un maíz hecho en Venezuela que un maíz importado. Aquí es cuando se debe generar y crear una política agroalimentaria, una política agrícola o en materia de producción agrícola eficiente, en la que sí, que se recupere el campo venezolano, que miembros del gobierno, del gabinete venezolano, dedicados al rubro del campo venezolano, de la producción agrícola y también de Empresas Polar, se dirijan a todos y cada uno de los campos del Estado, de los campos venezolanos, para que allí se empiece a producir, que todo el insumo, todos los insumos, todo lo que se necesita, todas las leguminosas, todos los vegetales, todas las semillas, se empiecen a colocar en esos campos y que sean supervisados tanto por una comisión de Empresas Polar como por una comisión del gobierno, para que de esa manera sean supervisados, sigan produciendo, se vuelvan a poner a producir y que sean recuperados, para que de esa manera se cumpla lo que aquí dice Lorenzo Mendoza, que se prefiere, por supuesto, un maíz hecho en Venezuela que un maíz
importado. Entonces, Lorenzo Mendoza, aparte de proponer esto, mencionó diversos señalamientos. Dijo que hay que generar un entorno favorable que genere confianza. Los empresarios no deseamos dádivas ni favores, que se permita la inversión donde sea posible innovar, arriesgar y pensar en el largo plazo. Las divisas entregadas a nuestros proveedores a través de Cadivi, primero y Sencoex, después es el 0,69% de los ingresos en dólares por exportaciones en Venezuela y es el 1,15% de las importaciones en Venezuela. Esto quiere decir que el gobierno, de lo que ha percibido en cuanto a divisas a través de Cadivi y Sencoex por ingresos de las exportaciones petroleras, solamente le destinó un 0,69% de esos dólares al sector privado. El gobierno debe destinar más divisas al sector privado para que esos puedan producir más y tengan más incentivos, porque si no la parálisis será completamente alarmante. Hay que ver la cantidad de contribuciones fiscales que esta empresa y el sector privado hacen para el desarrollo nacional. Son impuestos de todos los venezolanos y de empresas como nosotros las que le llevan los recursos al Estado para la gestión social. Son 23.000 millones de dólares en contribuciones fiscales de Empresas Polar. Los impuestos que paga Empresa Polar, pero que también los que pagan venezolanos, son destinados al Estado, cosa que lamentablemente no ha reconocido el gobierno. Pero una vez que lo haga, podrá haber las condiciones suficientes como para que esos impuestos sean invertidos en reestructurar el nivel de las reservas en el aparato productivo venezolano y poder destinarlos sin presupuesto en el gasto público, ya que para eso son los impuestos. Esto es lo que propone Lorenzo Mendoza, pero personalmente, ¿qué propongo yo? Sería importante que se redactara una resolución y al mismo tiempo es un acuerdo que sea obviamente, por supuesto, previamente certificado por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, un acuerdo en el que tanto el gobierno como la empresa privada, encabezada o en representación llevada a cabo por Empresas Polar, por Fedecámaras, por Fedeagro, que gobierno y empresa privada se comprometan a negociar y aplicar estas medidas que Lorenzo Mendoza ha planteado. Si se da la negociación de estas medidas, se reúnen y firman un acuerdo en el que se comprometen a negociar y a aplicar estas medidas, se podrá dar el paso inicial para que esas soluciones que propone Lorenzo Mendoza sean la premisa fundamental de una alianza entre el gobierno y la empresa privada para que Venezuela vuelva a producir, vuelva a ser la que antes era, cosa que no será fácil, pero que de esa manera, si se invierte más en el aparato productivo, se podrá volver a esos tiempos en los que no había escasez. Para acabar con la escasez hay que atacar el problema de raíz, y el problema de raíz es la poca productividad o casi nula productividad. Entonces debe haber una alianza. Al aliar capitales, al aliar fuerzas, se podrá invertir en el aparato productivo, que no se dependa ya de la renta petrolera ni de los insumos que son adquiridos a través de la renta petrolera, sino que sean insumos que sean adquiridos por una alianza de inversión entre Empresas Polar y el gobierno, ya que ambos tienen la plata, como quien dice, para poder importar lo que se necesita sin tener que depender de la renta petrolera, sino de su propia renta, de sus propios ingresos, de sus propios ahorros, si es que el gobierno aún los tiene, y esperemos que la empresa privada aún los tenga. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, muy importante, que representa soluciones claras, concisas y precisas para la crisis económica que vive Venezuela actualmente. Desde Venezuela para el resto del mundo, nos encontramos en una próxima edición. Hasta luego.